Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este acto que el Ateneo de la Laguna ha querido titular José Carlos Cataño, escritor plural, y que para nosotros es muy emocionante como homenaje a la figura y la obra y la persona de José Carlos Cataño. Hacía bastante tiempo que queríamos homenajearlo. Fue una noticia terriblemente trágica cuando supimos en agosto de 2019 que José Carlos nos había dejado, y a partir de ese momento estuvimos dándole vueltas a cómo podíamos rendirle homenaje. Y bueno, finalmente, aunque haya sido un poco tarde, pero bueno, aquí estamos, ¿no? En esta mesa, en este coloquio, y yo quiero agradecer, dado que el Ateneo, como saben, digamos, se ha convertido en una entidad flotante, ¿verdad? Que va de lugar en lugar, puesto que no tenemos todavía sede física después del incendio. Pues quiero agradecer a la Biblioteca Municipal de La Laguna, donde estamos, y a su directora Elena Cotarello, que nos ha cedido amablemente el espacio, como ya he hecho en alguna otra ocasión. Y también muy especialmente quiero agradecer a Vera Cataño, hija de José Carlos, que haya aceptado venir, que esté hoy aquí con nosotros, recién llegada desde Barcelona. Y es una enorme alegría que ella haya podido acompañarnos. E igualmente agradezco a Eduardo Delgado Montelongo, también su presencia allí, y a Ramiro Rosón, igualmente, que hayan aceptado participar en esta mesa en homenaje a José Carlos Cataño. Como todos seguramente saben, José Carlos Cataño es justamente un escritor plural, ¿no? Porque su trayectoria tremendamente variada y amplia, ¿no? Lo llevó a practicar prácticamente todos los géneros literarios, ¿no? Es sobre todo conocido como poeta, ¿no? Ya desde sus primeros libros, ¿no? Aunque hay una primera plaqueta inicial, Jules Roch, pero el que él consideraba su primer libro de poemas, Disparos en el Paraíso, que es del año 82, ¿no? Hasta Lugares que fueron tu rostro, del año 2008, son prácticamente 30 años de escritura, pero es que además en 2019 se publicó su obra reunida, su obra poética completa hasta ese momento en la editorial Pretextos, en un volumen magnífico, realmente, que yo recomiendo a todos. Este es justamente este maravilloso volumen que contiene pues, todos los libros publicados por José Carlos hasta ese momento, ¿no? Pero es que además José Carlos Cataño es un gran diarista, es considerado uno de los grandes diaristas de la literatura española contemporánea, ¿no? Y ya desde el primer volumen que publicó en 2004, titulado Los que cruzan el mar, ¿no? Que contenía sus diarios desde el año 74 hasta el 2004, también publica La próxima vez, son títulos de diarios suyos, ¿no? La vida figurada, y el último que salió también en 2021 fue El porvenir del horizonte. Como ven, además, José Carlos Cataño tenía una especial gracia y, en fin, una especial virtud a la hora de titular sus libros, porque los títulos son todos extraordinarios, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la novela De tu boca a los cielos, ¿no? Entrando ya en su lado, digamos, narrativo, ¿no? De tu boca a los cielos, o Madame, por ejemplo, otra de sus novelas, ¿no? O aquel libro de poemas que fue Muerte Sinaí, que puede leerse como Sin Ahí o Muerte Sinaí, ¿verdad? En donde él
explora el tema del desierto y el tema también de su vinculación con el judaísmo, ¿no? Bueno, de alguna manera yo voy a intentar ser muy breve, ¿no? Porque serían muchísimas las cosas que podrían decirse de José Carlos Cataño, pero estaba hoy recordando el que fue mi primer encuentro con él en el año, en realidad un encuentro con su obra, ¿no? No con él, sino con su obra, con la novela Madame. Yo acababa de empezar Filología Hispánica, estaba en el año 89, en primero de Filología Hispánica, y se anunció una conferencia del catedrático Bernd Dietz, ¿no? Catedrático de literatura inglesa, donde iba a hablar de diversos libros que se habían publicado ese año, tanto en narrativa como en poesía. Y recuerdo que uno de esos libros era Madame, ¿no? Que se había publicado en ese año 89, y Bernd Dietz elogió de una manera extraordinaria esa obra. Y bueno, hay una anécdota, y es que muchos años después, creo que en el 2008, cuando José Carlos presentó un libro mío en Barcelona, en el Ateneo de Barcelona, y yo me quedé en su casa, el piso de la calle del Carmelo, que él me cedió para que yo me alojara esos días, ¿no? Yo encontré allí un ejemplar que estaba en la entrada del piso, un ejemplar de Madame, ¿no? Y yo no tenía el libro, ¿no? Porque además una edición que ya no se consigue, de la Editorial Península, si no me equivoco, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo cogí el libro, ¿no? Y luego se lo dije, le dije, José Carlos, mira, me encontré con un ejemplar de Madame, ¿no? Bueno, pero es que ese ejemplar estaba dedicado a Rafael Conte, ¿no? Y claro, yo me lo encontré en un rastro, ¿no? Digo, bueno, pero mira, en definitiva, pues, dice, bueno, pues sí, quédatelo, porque en definitiva tú te llamas Rafael también y te lo puedes quedar, ¿no? Y gracias a eso, pues, tengo yo mi ejemplar de Madame, ¿no? Dedicado a Rafael Conte y medio hurtado del piso del autor, ¿no? Bueno, y realmente luego, ya cuando lo conocí, que fue en el año 94, fue en un encuentro, se lo comentaba antes a Vera, ¿no? En un encuentro en el que una compañera mía de estudio, Goretti Ramírez, habíamos quedado en Madrid con José Miguel Ullán, con el poeta Ullán, y al cabo de una hora nos dijo, bueno, vamos a tener que despedirnos porque yo he quedado ahora aquí, estábamos en un VIPS, con otro poeta canario, ¿no? Entonces era como la tarde canaria de José Miguel Ullán, ¿no? Era la tarde en que quedaba con los poetas canarios, y en ese momento vimos llegar a un señor elegantísimo, con un pelo negro brillante, unas gafas maravillosas, una vestimenta, en fin, lustrosa realmente, ¿no? Y entonces nos dijo, bueno, no lo conocen, nosotros no, él es José Carlos Cataño. Y claro, nosotros que lo habíamos leído, ¿verdad? Nos quedamos como boquiabiertos porque estábamos ante alguien a quien nosotros adorábamos realmente, ¿no? Y a quien habíamos leído, no mucho, pero bueno, habíamos leído un poco de su obra hasta ese momento, ¿no? Y bueno, muchos años después, que fue cuando realmente aquí en La Laguna, en el tercer congreso de poesía canaria, fue cuando realmente ya nos conocimos, José Carlos y yo, y fue cuando yo le conté esta anécdota y él no recordaba, por supuesto, aquel pre-encuentro, ¿no? Y bueno, posteriormente pues nos vimos muchas veces y realmente yo, si tuviera que decir cómo era para mí José Carlos, realmente yo destacaría de su persona tres características. Destacaría su timidez relativa, porque podía luego ser muy expansivo, pero había un fondo de introversión, de recogimiento, ¿verdad? De timidez en él, ¿no? Un fondo misterioso, como que él intentaba guardarlo, ¿no? para sí mismo, ¿no? Esto unido a una gran generosidad, ¿no?
un tremendo desprendimiento, una atención permanente hacia lo que hacían los demás, ¿no? En este caso, yo, un poeta jovencísimo que le daba la lata, ¿no? Pues él estaba ahí, ¿no? Para atenderme y siempre muy desprendido, ¿no? Y luego una enorme ternura, ¿no? Es decir, para mí era una persona que era casi como alguien que ha llevado siempre a cuesta su propia infancia, ¿no? Alguien que ha seguido siendo un niño, ¿no? hasta el final, ¿no? Y de alguna manera esa especie de niño que llevaba adentro lo hacía también ser juguetón, ser socarrón al estilo canario también, ¿no? Había un punto, por supuesto, de mucho humor, de mucha ironía, ¿no? A veces, ¿no? Y bueno, en todos los momentos en que nos vimos, yo recuerdo cómo José Carlos era de alguna forma también una persona distinta cada vez que nos veíamos, ¿no? Y en este sentido, bueno, cuando él falleció, pues, yo escribí un breve texto que salió, creo que en un periódico, y que, bueno, yo dije que tenía la impresión de que él, digamos, por esa pasión lúdica, ¿no? que lo caracterizó siempre, ¿no? Ese humor, ¿no? Esa ironía, ¿no? El sarcasmo, ¿no? Que formaba parte de su necesidad de darle la vuelta a todo, ¿no? Me parece que él no tiene parangón entre nosotros, no hay en la literatura insular, canaria, nadie que pueda parecerse a José Carlos Cataño, ¿no? De alguna manera es nuestro Gombrowicz, es nuestro Pessoa, es nuestro Alonso Quesada, de alguna manera, ¿no? Es alguien que está reinventándose a sí mismo permanentemente, ¿no? Está permanentemente subvirtiendo su propia identidad, ¿no? Y quizá esto se deba a que esa distancia, ese alejamiento que va a caracterizar también su obra, cuando él se va a Barcelona en el año 74, ¿no? Hace que de alguna manera él se desdoble, ¿no? Él va a permanecer mentalmente, emotivamente, emocionalmente, de algún modo aquí, en las islas, ¿no? En esas islas vacías que aparecen en un título suyo, ¿no? Pero al mismo tiempo va a ser otro, ¿no? Va a ser el extranjero, va a ser el eterno forastero, ¿no? En la gran ciudad en la que nunca acabó de integrarse, ¿no? Porque quiso justamente vivir esa extranjería, ¿no? Para terminar, sería quizá bueno recordar uno de sus grandes, digamos, tótems literarios, ¿no? que es Malcolm Lowry, ¿no? Malcolm Lowry, el escritor de Bajo el Volcán, de alguna manera, claro, el personaje es el cónsul, que es el cónsul del Mar del Norte. El volcán representa la isla, el alcohol, que también forma parte, ¿no? de la vida y la obra de José Carlos, y el amor, ¿no? Es decir, de alguna manera en Malcolm Lowry tendríamos una de las claves para de alguna manera conocer y profundizar en la obra de José Carlos. Y bueno, yo los voy a dejar con nuestros participantes, bueno, los puedo ir presentando a medida que vayan interviniendo, ¿sí? Como va a empezar Eduardo, ¿no? Sí, va a empezar Eduardo. Bueno, Eduardo Delgado Montelongo, que nació en Tenerife en el año 81, es licenciado en Psicología, y su obra narrativa se compone de diversos libros de relatos, como Las líneas del vacío, El tiempo que perdí, y también varias novelas. Novelas como Cristina y otros vicios, como El cuaderno afortunado, Johanna,
Y creo que la última es Idealistas, la casta del orgasmo, ¿no? Sí. Salió en 2001, ¿verdad? Ha sido finalista y ganador de varios premios literarios y cinematográficos, y además fue un muy buen amigo de José Carlos, ¿no? Sí. Así que Eduardo, sí, cuando quieras. Vale. Bueno, pues nada, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, les voy a leer unas hojitas que tengo preparadas para la ocasión. Primero que nada, por supuesto, gracias a todos por haber venido. Gracias a los organizadores del evento, sobre todo. Y bueno, para rendirle el homenaje a José Carlos, que yo creo que es ineludible hacerlo aquí también en su tierra. Hace poco hicieron otro en Barcelona, y también estuvimos, también fue mucha gente. Y yo creo que aquí en su tierra, en su isla y en su ciudad, siento como que es más, no sé en qué medida, pero que es como, siento que era muy necesario, ¿no? Bueno, vamos a pasar un buen rato conversando, recordando los libros y sobre todo lo que decías tú, la persona de José Carlos, que me he sentido muy identificado en muchas de las cosas que comentabas, ¿no? De esa, bueno, en fin, de encontrarte con un José Carlos también muy variante, que eran como capas de una misma persona, en fin. Bueno, me he sentido muy identificado con lo que comentabas, sobre todo a título personal. Vamos a empezar por esto mismo, ¿no? Por lo de la vida y la obra. Me invitaron a escribir unas líneas sobre la aventura en prosa de Cataño. Y entonces lo que hice en las últimas semanas ha sido releer gran parte de la obra en prosa de José Carlos. Y la verdad es que no logré salirme de la frontera esa difusa entre lo uno y lo otro, entre la vida y la obra. Tal vez porque la amistad que nos unía me hacía mezclar cosas, recuerdos y demás, o porque, como alguien dijo una vez, concretamente me lo dijo Vera, que se lo habían dicho, era un poeta disfrazado de hombre, o algo así, si todo en memoria. Y los poetas, esto sí que lo recuerdo como lo escribió él mismo, José Carlos, en uno de sus diarios, llevan la vida a cuestas y proclaman su intimidad. Su intimidad. Algo que lleva consigo siempre casi como un estandarte literario, al menos. Sea como fuera, la vida y la obra de José Carlos para mí estuvieron indisolublemente entrelazadas. Y de ahí cabe añadir también una obviedad, que es que su narrativa es pura poesía. Es decir, se me hace muy difícil escribir sobre prosa cuando gran parte de su obra era poético. José Carlos escribió muchísima prosa, como bien dice, cultivó un montón de géneros. Novelas, relatos, ensayos, diarios, pero el latido fundamental de su palabra siempre era el poético. No creo descubrir gran cosa al decir esto tampoco, porque cualquiera que se acerque a los libros lo constata, y de manera más o menos velada siempre está el verso de trasfondo. Unas veces la presencia es más formal en el manejo de la prosa poética, una musicalidad metafórica, si se quiere, pero otras veces es de contenido, latente bajo formalismos más descriptivos, incluso en los argumentos de su narrativa, ¿no? En sus planteamientos. En las novelas que citabas, por ejemplo, Madame o De tu boca a los cielos, que la releí, fue una nueva relectura totalmente después de tanto tiempo, por ejemplo, manejan perfectamente códigos y tempos convencionales del género novelístico, ¿no? Pero en las acciones que se despliegan, los planteamientos, incluso en los desenlaces, responden a ese vigor del sugerimiento, a esa mística de la poesía. Hasta en sus fotografías, que es una expresión que José Carlos también cultivó, otro género, que algunas están recogidas en un libro muy bonito que se llama Rastros y Encantes, que están ahí al final, y no dejan de ser extractos visuales, son pequeños hurtos a ese misterio y a esa magia primigenia, a ese arte de la experiencia que decía John Dewey. Muchos los llamados, pocos los escogidos, me dijo una vez un amigo común de José Carlos y mío ahí en la artillería, entre cervezas y servilletas escritas a mano, y se refería a la poesía y a la vocación poética. Muchos los llamados, pocos los escogidos, y José Carlos estuvo ahí entre los escogidos. Una segunda observación que me parece pertinente después de la relectura que hice fue una cierta evolución, un cambio en la obra, cronológico. Una vez más con la vida y la obra abrazándose la una a la otra, ¿no? En una primera etapa
novelas y relatos más de juventud, cabe distinguir una suerte de voluntad experimental. Una voluntad experimental que bien puede asociarse con líricas de las vanguardias históricas que tanto le influyeron, de origen fundamentalmente francés, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, pero también Malcolm Lowry. Juegos formales a la Apollinaire en Exterminio de la Luz, que tiene todos estos juegos con los versos, por ejemplo, pero sobre todo peripecias vitales de oscuras catarsis, conversiones sagradas, viajes iniciáticos por islas caribeñas a través de cargueros, cónsules anegados en Ron, una poética de la desmesura, podríamos decirlo, ¿no? Y de ahí, con el paso de los años, esta es mi hipótesis, la preeminencia de una obra más de los diarios, surge una mayor serenidad en el estilo, sus fuentes beben más de cierta cotidianidad, de cierta melancolía también, de una poética de la desmesura pasamos a una poética de la cotidianidad, de los márgenes de lo maldito a la inmortalidad de los repertorios clásicos, de lo disposicional a lo repertorial, que diría Claramonte. De Rimbaud pasamos a Pessoa, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, José Bergamín o su querido Andrés Trapiello, por ejemplo, fueron influencias declaradas por él mismo, que me comentaba. Y de esa etapa, de esta segunda etapa que les menciono, también surgen otras preocupaciones, otras temáticas que yo creo que están ahí. La reivindicación de su lengua materna, por ejemplo, el castellano, en un entorno nacionalista que ciertamente le daba la espalda, y el paso del tiempo, que se convierte ya definitivamente a partir del cambio del siglo, ¿no? Del 2000 en adelante, se convierte definitivamente en la materia de su arte, a la Tarkovsky, ¿no? Esculpiendo el tiempo. Y, por supuesto, cómo no, la isla, ¿no? La isla está así en todas las etapas, la isla, siempre ahí, como sombra, como luz, como espejo, como un tabú o como un amuleto, como fortuna o como desgracia, y como las dos cosas a la vez, por supuesto. La isla como una manera de ver el mundo y de verse a sí mismo. Y se puede discrepar sobre una definición o tener un mayor o menor talento para evocarla, pero yo creo que aquí hoy todos, en cierta manera, compartimos aquella isla suya. Y hasta aquí estas son las notas breves mías sobre la prosa de Cataño, ese escritor plural llamado José Carlos Cataño, que fue uno de los más importantes de su generación. Un escritor que para mí fue mucho más que letras, porque más allá de la literatura, que tanto veneramos juntos, hubo una dimensión biográfica que compartimos y que materializó con hechos esa quimera del arte que abraza la vida. Un hombre extraordinario y rebosante de talento, que fue tan cariñoso, tan generoso y tan buen amigo conmigo, y que tuve la suerte de conocer. Ahora persiste en sus libros y en actos como este, que nos ayudan a todos y a todas a sobrellevar mejor la pérdida. Y le cito para terminar: qué grande la isla que parece haber existido solo en sueños. Gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo, por tu lúcida lectura, ¿no? de la vida y la obra, ¿no? Entremezclada de José Carlos Cataño, ¿no? Incluso como de las tres, tú citabas tres virtudes de José Carlos que son muy parecidas a las que yo comentaba. Lo de la generosidad lo viví yo, y lo de la entrega a la obra, creo que no fuiste el único que le dio la brasa con su obra, ¿eh? O sea, yo le daba, leía y nunca me decía basta, siempre encontraba un hueco, y esto, pues eso, siempre queda ahí. Sí. Bueno, pues voy a darle la palabra a Ramiro Rosón, que nació en el año 1989 en Santa Cruz de Tenerife. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, poeta, ha publicado La desgracia de Orfeo y El desdén de Colombina, libro que recoge además 2 obras de teatro. También es autor del poemario Tratado de la Luz, del año 2008, y su último poemario es El llanto del Demiurgo, publicado este mismo año, creo, por Ediciones del Genal en Málaga. Ramiro dirige la revista Tras de Mar,
y además coordina la Poeteca de la Laguna. ¿Cómo quieres, Ramiro? Pues gracias, lo primero pues agradecer al Ateneo de la Laguna por organizar este evento y a la Biblioteca Municipal por cedernos este espacio. Creo que yo soy el único miembro de esta mesa redonda que no conoció personalmente a José Carlos Cataño, si bien es verdad que yo siempre lo he leído con interés, tanto en vida como después de su muerte, y por eso pues mi intervención va a estar un poco más centrada en el análisis de sus textos y en particular de su poesía, que es de lo que se me ha encargado hablar para esta ocasión. Pues para la ocasión he preparado un texto, José Carlos Cataño y la mística del mundo se titula, dividido en varios apartados donde pues iré analizando estos más de 30 años de poesía que aparecen en la edición de Pretextos. Y comienza así con el primer apartado, José Carlos Cataño, contexto, diáspora e identidad. La poesía de José Carlos Cataño podría escribirse en una larga línea de autores que beben en la fuente de las tradiciones místicas y que se ha manifestado con especial fuerza en la modernidad literaria, pues el desencantamiento del mundo, que se ha convertido en una gran máquina puesta al servicio de la razón instrumental, ha provocado el deseo inevitable de reencontrar el sentimiento de lo sagrado. La mística en Cataño se convierte en una experiencia única, ya que en el fondo no se encuentra al servicio de ninguna ortodoxia religiosa, sino que aprovecha las metáforas de una determinada identidad cultural, en este caso la judio-cristiana, para dar cuenta de su pensamiento y sus experiencias vitales. En la tradición hispánica podrían hallarse algunos ejemplos de esta actitud en la poesía última de Juan Ramón Jiménez, con libros como Animal de fondo, de raíz claramente panteísta, o en la obra poética de José Ángel Valente. Sin embargo, la poesía de Cataño se resiste a encuadrarse en cualquiera de las escuelas o corrientes convencionales de la poesía española contemporánea, por lo cual debe estudiarse como lo que es, un hecho singular que nace de la independencia estética de su autor. De cualquier forma, su obra se sitúa en la historia literaria de un territorio insular y participa de las 4 notas definitorias de la poesía canaria, según Ángel Balbuena Prat: el aislamiento, el cosmopolitismo, la intimidad y el sentimiento del mar, por lo cual se inscribe de pleno derecho en una tradición que parte del modernismo, atraviesa las vanguardias y sus secuelas y alcanza nuestros días. La pasión viajera de Cataño, que lo llevó por diversos lugares del mundo, Martinica, Israel, Portugal, Trieste o Estocolmo, y sus largos años de residencia en Barcelona, desde 1977 hasta el final de su vida, no modificaron estas características de su poesía, sino que le permitieron acentuarlas. De hecho, el propio Cataño afirmó en una entrevista publicada por el periódico El Día el 9 de agosto de 2019, en el día posterior a su fallecimiento, que Barcelona es un lugar desde el que sigo dialogando con mis islas. En la capital catalana, según sus palabras, se sentía como un ser extranjero, y aunque participaba de su vida cultural, no llegó a integrarse del todo en sus círculos literarios, pues eligió mantenerse al margen de una cultura que, a su juicio, había perdido su vocación cosmopolita. Junto a estas características temáticas, debe tenerse en cuenta un hecho que marca un antes y un después en la vida y la obra de Cataño: su conversión al judaísmo. El poeta adopta esta religión en 1977, hacia los 22 años, después de estudiar las leyes judías y examinarse como un rabino de la ciudad de Kenitra, Marruecos, pues de este modo creía retornar a los orígenes sefardíes de sus antepasados maternos. Sin embargo, se puede conjeturar que esta conversión no solo obedecía a un deseo de recuperar la herencia cultural de los antepasados, sino también a un cierto espíritu de rebeldía contra el orden establecido. En aquel momento la huella del nacionalcatolicismo aún permanecía fresca en la memoria colectiva, a pesar de los cambios sociales y de la transición a la democracia, de modo que una conversión al judaísmo desde ese contexto cultural debía de considerarse como un hecho insólito. De entrada, este dato biográfico puede parecer una referencia accesoria, pero las huellas de la cultura judía marcan una parte sustancial de la poesía de Cataño, lo cual obliga a considerarlo como un hecho relevante desde el punto de vista literario. Desde luego, no se trata de un poeta confesional judío, pero integra las referencias culturales del judaísmo en su obra. A la luz de sus textos, debemos considerar que Cataño fue un judío de la diáspora que se identificó con el pueblo sefardí, disperso en las 3 orillas del Mediterráneo, en las dos orillas del Mediterráneo, y casi siempre establecido en ciudades portuarias.
Esta identificación con la diáspora judía se percibe claramente en uno de los poemas de su libro, Para enterrar a los muertos en las palabras, en el que utiliza como sujeto lírico un nosotros que podría referirse a los seres humanos en general, pero también a los hebreos y a su singular historia, con un plano de lectura más restringido. No soportamos casa acabada, ni templo reconstruido. Dichoso quien abraza una idea de mundo, un credo para comprender. En este sentido, ha de recordarse que la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 empujó a muchas comunidades hebreas hacia la diáspora, favoreciendo que el libro sagrado se convirtiera en el nuevo elemento central de su credo, hasta el punto de que los rollos de la Torá podrían considerarse como una especie de templo portátil que el judío puede llevarse consigo a cualquier parte del mundo. La poesía de Cataño complementa la imagen del templo destruido con las figuras míticas de Abraham y Moisés, que aparecen en algunos poemarios como Disparos en el Paraíso y Muerte Sinaí, para convertirse en metáforas de la creación literaria. Los versos de La presa que se esconde, sexta parte de Disparos en el Paraíso, afirman que las cosas hablan a cambio de nuestro sacrificio, introduciendo la noción judio-cristiana del sacrificio como expiación de faltas. En esa purificación espiritual entramos por las hendiduras en el silencio, a través de una brecha sonora en el silencio, y hemos de manchar de sangre nuestras palabras, para que nazcan, para que subsistan, para que el pacto se mantenga. Cataño recupera la vieja idea del pacto, de la alianza suscrita entre la divinidad y su pueblo elegido, con las imágenes de la hendidura y la sangre. Incluso cabría pensar que se trata de una alusión velada al rito de la circuncisión, que en el judaísmo suele nombrarse como el pacto de Abraham. Sin embargo, estos versos admiten una doble lectura, sagrada y profana, ya que podrían referirse también al quehacer del poeta, describiendo el sacrificio que supone la escritura cuando se indaga en la realidad más allá de las apariencias. En la misma estética, el poema Cádiz por Abraham, incluido en su libro Las Islas Vacías, se imagina al patriarca de las religiones del libro junto a un árbol, ante el resplandor de la luz diurna, sugiriendo la visión de Dios que presenció Abraham bajo la encina de Mamre. El mito de Moisés se presenta de forma velada en el libro Muerte Sinaí, dentro de un poema sin título, Inocente no soy, implorando el adviento de una edad de oro. Tu rostro cede a la visión del aire en el miraje. En cuanto subo, tu rayo dice, nunca veré la prometida obra. Si el patriarca bíblico murió en el desierto sin pisar la tierra prometida, como dice el libro del Éxodo, el poeta no alcanza la perfección de su obra, la única tierra prometida a la que pueda aspirar, por mucho que se esfuerce en conseguirla. En el fondo, ni siquiera parece deseable cumplir este sueño, pues el poema perfecto sería el que lo dijera todo, obligando a su autor a guardar un perpetuo silencio después de haberlo creado, y el que provocaría la muerte del poeta en sentido simbólico, transformándolo en un hombre de prosa. Incluso el título de este poemario, Muerte Sinaí, parece aludir al fallecimiento en un lugar desconocido, a un óbito en el destierro, al mismo tiempo que juega con la semejanza fonética de las palabras Sinaí y Sinaí, el topónimo del monte en el que Dios se habría revelado a Moisés según el mito bíblico. No obstante, al mismo tiempo Cataño maneja con absoluta naturalidad metáforas procedentes de la mística cristiana, de las que se sirve para sus fines particulares, como si no olvidara nunca las raíces comunes de los judíos y los cristianos. De hecho, Cataño parece consciente de esta doble filiación cultural en su libro de Rastros y Encante, pues introduce algunas referencias cristianas en sus entradas de diario y se compara con un San Miguel de los Seres Alados o un San Cristóbal que cruza las aguas, cuando evoca los días en que rescataba sigilosamente libros de la biblioteca de su casa natal. Este sustrato cultural judío-cristiano se reconoce en su poesía, con alusiones indirectas a místicos como San Juan de la Cruz, descendiente de una familia de judíos conversos y autor de una obra en prosa y verso en la que pueden rastrearse numerosas afinidades con la mística hebrea. Por ejemplo, en Disparos en el Paraíso, Cataño confiesa su anhelo de convertir la poesía en una forma de conocimiento. Si la presa se oculta, yo me oculto, con un giro que recuerda a los famosos versos de San Juan de la Cruz. Volé tan alto, que le di a la casa alcance. Y la casa, en este caso, se identifica con el misterio de la realidad, con la esencia última del mundo. Si la naturaleza gusta de esconderse, como dice Heráclito, el poeta también debe esconderse para llegar a comprenderla.
Otro poema del mismo libro parece corroborar esta interpretación. Si un Dios se esconde, perdido en un jardín sin límite, un cazador se esconde para que la presa se manifieste. Y en el mismo poema se recoge la doctrina de la Cábala sobre la caída del hombre y la esencia de Dios, sobre la rotura de las vasijas primordiales y el deseo de restaurar el equilibrio primigenio del mundo. Estamos aquí por empezar en el error, como dice el poeta, pero este es el punto que esperábamos, el punto que es principio sin comienzo, regreso sin retorno, principio sin pregunta y abismo sin laderas. Con esta serie de paradojas, Cataño parece referirse al Ein Sof o nada sin límite, el ser supremo que escapa a cualquier definición racional y del que emanan todos los atributos de la inteligencia divina o Sefirot para componer el árbol de la vida. Frente al misterio de la realidad, el individuo se torna casi insignificante, como se expresa en el poema En Zanzíbar no hay playa, del cónsul del Mar del Norte. El poeta afirma: carece de importancia como dicen que me llamo, pues su verdadera identidad la conocen tan solo él mismo y si acaso su entorno más cercano. Este ocultamiento de la identidad provoca el absoluto desinterés del poeta por las convenciones sociales, pues como él mismo reconoce, carece de importancia la reputación que me sostiene. Se asume la posición de perdedor como un acto de libertad suprema y se asumen las consecuencias que esta actitud vital conlleva, expresada en líneas como el auténtico perdedor debe ser un ganador nato, pues sólo así se entiende la insistencia, la meticulosidad que pone en la derrota. Pero la misión de un individuo solo se conoce con su muerte, cuando se cierra su biografía, pues la vida es un puente hacia la verdad, cuyo peso se enamora del abismo. Esta independencia absoluta se acentúa por la negativa de Cataño a convertirse en seguidor de cualquier escuela o magisterio literario de su tiempo, expresada en su poema Beatriz, del cónsul del Mar y el Norte. Una y madera, talento y principios no me faltaron, pero prescindí, ay, de maestros, y a nadie tomé para dedicatoria, paráfrasis u homenaje, pues los pocos que despertaron mi simpatía o estaban muertos o andaban escondidos. De este modo se construye una estética alternativa a los cánones de la literatura oficial, pues como afirma el poeta, la otra mirada es la mirada de los perdedores, fieles vasallos del sinsentido. En particular, Cataño celebra su condición de poeta maldito y oscuro, que se opone por un lado a la línea clara de la poesía de la experiencia, corriente hegemónica en la España contemporánea desde mediados de la década de 1980, que sacrifica la imaginación en aras de una supuesta claridad del texto, pero también otras corrientes que se disputan la hegemonía y que se presentan bajo un halo de altura intelectual o de ejemplaridad moral, como la poesía del silencio o la poesía de la conciencia, pues la gente aplaude el estilo limpio, la intachable conducta y eso que llaman rigor y lucidez. Frente a este panorama, el poeta ofrece los claroscuros de su vida con absoluta franqueza, con un lenguaje que no duda en acercarse a lo irracional y a lo simbólico, y solo habla por sí mismo, sin utilizar discursos ajenos para legitimarse. Solo quiere mostrarse fieramente humano, pues sabe que las canonizaciones y las hagiografías a menudo se basan en la manipulación de la realidad. La desafección general hacia escuelas y corrientes no impide que en la poesía de Cataño se repitan ciertos temas, imágenes y patrones, que permiten ofrecer una propuesta de interpretación basada en el análisis de sus textos. Esta propuesta se estructura en torno a 4 motivos esenciales en la poesía de Cataño: la tierra, el agua, el cielo y la experiencia del amor, atravesada por los diversos referentes culturales que jalonan su obra. Como base bibliográfica para este análisis, se ha empleado el volumen de su obra poética publicado por la editorial Pretexto en 2019, dado que reúne casi toda la poesía que Cataño publicó desde sus inicios como escritor hasta su fallecimiento, excepto la plaquette Jules Rock, un ejercicio vanguardista y experimental publicado en 1973. La tierra como signo del origen y la muerte. Aunque la memoria del origen atraviesa toda la obra de José Carlos Cataño, algunos poemas aluden directamente a sus primeros años de infancia en La Laguna. Se trata de una época vital presidida por una sola imagen, una casa situada cerca del barranco de la Carnicería, que Cataño evoca en su volumen diarístico de Rastros y Encantes, dedicado a su pasión por los libros de segunda mano. Esta casa, erigida en estilo tradicional canario, poseía una abundante biblioteca donde Cataño realizó sus primeras lecturas, pero algunos años más tarde su familia se vería obligada a mudarse por diversas circunstancias. Finalmente, el abandono y la pérdida de la casa allanaron el camino para su demolición,
sin que en la actualidad permanezcan vestigios de su arquitectura ni de su entorno. Si la única patria de un hombre es su infancia, como dice Rilke, Cataño cargará con la nostalgia de ese centro del origen durante toda su andadura biográfica. La casa originaria desaparece para no volver nunca, salvo en los espejismos del recuerdo, como expresa el poema La casa natal en su libro Disparos del paraíso. La casa ardía sobre el oscuro pelaje del océano. El último olor se desataba en transparente humareda. Hálito, olor a nada, memoria quieta. Sus ojos son ahora rescoldos del vacío, por donde escapa el negro, último ruido de la vida, sin despedirse del cuerpo, que repite la monótona compasión de las paredes. El tiempo, según se reconoce en estos versos, se manifiesta como un incendio voraz que destruye todo lo que encuentra a su paso. Mucho después de que sucedieran aquellos hechos, Cataño seguirá evocando su casa natal y deplorando su pérdida, sentida como la desaparición, la desposesión del origen, pero también como el detonante de un exilio emocional y literario que lo llevaría lejos de su isla. La casa, en definitiva, puede concebirse como un primer templo cuya destrucción sufre el poeta. Junto a su función como signo del origen, la tierra sugiere en todo momento la dualidad impenetrable de la vida y la muerte, unidas en un círculo donde ninguna puede separarse de la otra. De hecho, la muerte constituye una presencia continua a través de la obra poética de Cataño. Por ejemplo, en el poemario Muerte Sinaí, se retoma el viejo tópico latino del omnia mor saequat, la muerte lo iguala a todo, con un lenguaje sobrio y rotundo, logrando conmover al lector con más fuerza que cualquier efusión sentimental elegíaca. Y sabes, tú sabes, la comunión de todos nuestros cuerpos, limpios y resecos como las sienes, amontonados en la exacta simetría del vertedero. De igual modo, el poema La rosa que se abate, de su libro Las islas vacías, recupera el motivo tradicional de la rosa como símbolo de la fugacidad de la vida. Desde un punto de vista más íntimo, la conciencia de la finitud se expresa en poemas como Elegía Marina, incluido en el libro Disparos del paraíso, y Aniversario, que forma parte de Lugares que fueron tu rostro. Cabe destacar que ambos poemas se encuentran dedicados a Herminia González Perera, la madre de Cataño, y resulta especialmente llamativo el hecho de que el autor evoca a su difunta madre en el periodo 1975-1979, cuando escribe su primer poemario, para recordarla con la misma emoción contenida casi un cuarto de siglo más tarde, cuando elabora la última entrega de su obra poética publicada en vida. En Elegía Marina, el poeta constata la ausencia del ser querido. Aquí reposa el cuerpo, en la húmeda tierra de la memoria. La única salida a la angustia de la tierra se encuentra en el mar, presentado como símbolo del infinito y del espíritu de la madre fallecida. El mar que penetraba por el borde más alto, del sol será el último mar para adorar tu frente, como si el mar que terminara de un golpe cumpliera tu figura. Como contrapeso a este fuerte vínculo materno, la figura del padre se dibuja también como una ausencia dolorosa, pero se delinea con trazos algo más ásperos que la madre, como si el poeta se hubiera rebelado en su momento contra todo lo que el padre significa, al estilo freudiano, y más tarde buscara reconciliarse con él a través de la memoria. La evocación del padre aparece con especial intensidad en Roque de las Ánimas, última sección del poemario Las islas vacías. En uno de los textos de esta serie, Cataño contempla un invernadero abandonado en que su padre se dedicaba al cultivo de flores y se sorprende cuando descubre una rosa a pesar del abandono. El tiempo nunca pasa. Cada vez los difuntos, muertos a cada aniversario, en la palabra sin aurora de los otros, la rosa aún intacta, padre, en el invernadero abandonado, y el viento por tus venas sangra la sombra temblorosa de tu nombre. Sin embargo, la visión de la muerte en José Carlos Cataño cambia a través del tiempo. Si su producción anterior al año 2000 trata la cuestión de la mortalidad con angustia contenida, el poemario Lugares que fueron su rostro se centra en el asombro por el hecho de estar vivo y en la aceptación del carácter transitorio de todas las cosas, con una melancolía y desapego que recuerda al tono de los haikus japoneses. En este libro, como ha dicho Daniel Bernal Suárez, el texto poético se nos figura como una breve brisa de relampagueante despojamiento y se percibe un abandono al fluir del mundo, cierta noción de fragilidad y deshacimiento. El asombro se percibe en poemas como Ay del tanto miedo,
en el que Cataño no sale de su perplejidad ante la complicada sencillez del mundo. Qué raro es todo. Y el sol respira, los mismos árboles, con todo el cielo, el aire endeble, la tierra en medio. Todas estas sensaciones favorecen que el poeta se sienta cada vez más ligero de equipaje y contemple la vida como un fugaz paréntesis entre dos nadas, como una chispa que se apaga tan fácilmente como se prende. Traza de hoguera, llaga, allí ardía, llaga de pura nada, en el decir temblante, en el perfil confuso, nada perdía, nada allí hallaba. En este panorama, el poeta es consciente de que solo puede perdurar más allá de la muerte en la memoria de otro, como se expresa en su poema Rumor Final. Alguien te nombrará en los labios, tú fuiste la deshabitada sangre. Junto a estos poemas cargados de alusiones terrestres y vegetales, el poemario para enterrar a los muertos de las palabras es quizá uno de los menos conocidos de Cataño y traza una antología de la insularidad a partir del trauma colectivo que supone la conquista española y la desaparición de la lengua aborigen por la imposición del castellano, pero también a partir de los traumas personales del autor y la difícil confrontación con la figura de su padre. Los primeros poemas de este libro parecen aludir a las travesías de exploradores, comerciantes y misioneros que precedieron a la conquista. Abandonamos, se decía, una isla sombreada por un volcán y sin adioses, con alguna referencia velada al mito de San Borondón. A ciegas pintamos una isla y fingimos alcanzarla por mar, tal si fuera la cierta. Pero con el trauma de la conquista sobreviene la destrucción de la cultura originaria, que solo puede conjurarse como un fantasma a partir de sus restos. Hay patria que cantar, trazamos el color de la sombra de los cuerpos ausentes y nombramos lo que la viva, con los restos de los borrados en la lengua de sus perdedores. En este contexto, el rescate de la memoria personal y colectiva es la única forma de escapar a la concepción de la insularidad como trauma del colonizado. Por otra parte, en una doble lectura, el desastre que se plasma en este libro no solamente por una referencia a la conquista, sino también a la guerra civil y la represión franquista, dado que ésta desatara una santa cruzada para exterminar a los presuntos enemigos de España. Quizá la sangre que se derrama en el poema Intacta Sombra sobre el paraje tinerfeño del Humilladero podría ser la de los guanches, porque en esta zona de hecho hay grabados rupestres prehispánicos, pero también la de las víctimas del franquismo, pues ambos momentos históricos remiten a las ideas de imperio, cruzada y masacre, y de este modo el poeta explora las afinidades simbólicas entre la conquista y la guerra civil, entendidas ambas como traumas colectivos en la historia de Canarias. El mar purificador y renovador. En el curso de su obra poética, Cataño se describe como un autor atraído por la imagen del agua y por sus múltiples significados. Decía Ángel Valbuena Prat que en la poesía canaria se dan dos momentos en cuanto a la interpretación del mar. En un primer momento se canta al puerto, a los hombres del mar, y en otro momento a la esencia del mar, de una manera más simbólica. Ya la poesía de Cataño nace integrada en este segundo momento. Y dentro de este marco de interpretación, pues, hemos encontrado innumerables ejemplos del mar en la literatura canaria. Pues tenemos El viejo camarada de infancia de Tomás Morales, tenemos Los puertos sórdidos de José María Millares Sala en Liverpool, tenemos el mar como sueño utópico en la poesía de Manuel Padorno, la sobriedad reflexiva de Luis Feria en Más que el mar. Sin embargo, el mar de Cataño es una vuelta de tuerca sobre todos los anteriores. En ese desierto de agua es una imagen del desierto que los judíos atraviesan hasta llegar a la tierra prometida. Cataño se confronta de manera continua con el mar en una visión intimista y cosmopolita. No sabemos muchas veces si nos está hablando del Atlántico, del Mediterráneo, del Caribe, pero el caso es que siempre es posibilidad de renovación y redención frente a todo lo oscuro que contiene la tierra. Como dice Gastón Bachelard en su ensayo El agua y los sueños, el agua se ofrece como un símbolo de la purificación. Así lo expresa Cataño en el poema Vendrá otro azul de su libro A las islas vacías, en el que invoca el movimiento de las olas como una energía purificadora. Vendrá otro azul, el deseado, silenciando la marea de los muertos, dorada hasta los faros distantes, alzada sobre el fragor de la tierra, rendida en los márgenes. Vendrá otro azul y no habrá sombra, no habrá nombre. Toda esta presencia del mar y sus matices simbólicos aumentan a medida que Cataño madura su obra poética.
Disparos en el Paraíso inaugura las alusiones marinas, pero estas se incrementan en los poemas de Muerte Sinaí, con versos como acógeme, hazme cuna en los oleajes, al fin de que te impreque y alabe cuando él y a la marea duerma las sanguinarias flores del fondo. Y la temática del mar también aparece en A las islas vacías, como símbolo de la madre y la pareja, en textos como el poema Por ti resisto todavía, Ancor de áncora, mira la isleta, el farallón caído en medio del mar. Y por último, en lugares que fueron tu rostro, se ahonda en la conciencia de la mortalidad en el poema Mar y Destino, bañado por la melancolía que define todo este libro. Incansable mar de batalla, por las fronteras líquidas, cuántas tumbas abres y dejas lejos del horizonte. Ahora vamos a hablar del cielo, el cielo fascinante. Sí. Sí, perdón. Pues sí, ya por último, pues abreviando muchísimo, comentaré que Cataño fue un poeta del cielo que refleja lo vívido y cambiante de la esfera celeste con más asiduidad que muchos otros autores canarios. Habla de las nubes, de la Vía Láctea, hay una fascinación permanente por el aire, hay también una visión mística del cielo, se acerca al panteísmo en ocasiones, en otras veces podemos encontrar ecos de la cábala. Y bueno, en cuanto a lo último, ya el abismo del amor, diríamos que él concibe el amor como destrucción, siguiendo las ideas plasmadas por Vicente Aleixandre en La destrucción y el amor. Y quizá el amor no puede conseguir la inmortalidad para quien ama ni para quien es amado, pero puede otorgar sentido a toda una vida. Y en los últimos años de su vida, cuando contempla las tardes con sabor a duelo, el poeta sigue refiriéndose a la persona amada con la misma devoción que en otras épocas de su vida. Fue, en definitiva, a modo de conclusión, un autor independiente, introduce el judaísmo como una referencia novedosa en la literatura canaria, sigue su propio sendero entre las olas para descubrir la belleza de los horizontes abiertos, y ya después de leerlo solo cabe desear que el poeta siga escuchando el rumor del mundo con nuestra frágil memoria. Muchas gracias a todos. Gracias, Ramiro, por tu texto y por tu precisión interpretativa de la poesía de José Carlos Cataño. Y en último lugar va a intervenir Vera. Vera Cataño nació en Barcelona, es licenciada en periodismo por la Universitat Autónoma de Barcelona, donde obtuvo también un posgrado en periodismo sociolaboral. Ha vivido en Francia, en Estados Unidos y en Argentina. Tiene más de 12 años de experiencia en medios de comunicación, sobre todo en el ámbito audiovisual. También ha lanzado y dirigido departamentos de comunicación en diversas organizaciones. Durante 5 años fue la corresponsal de CNN en España y la directora de la oficina de la cadena en Madrid. En 2020 ganó un premio Emmy, premio para el que había recibido ya una nominación en 2017. Vera, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es muy emocionante para mí estar aquí, en La Laguna, la ciudad natal de mi padre, con el amor que él siempre me transmitió, ¿no?, por su tierra. Y además en una biblioteca, que eso también me conecta con su amor por los libros, que también es una transmisión muy fuerte que me hizo. Así que quiero agradecer al Ateneo de La Laguna y a la Biblioteca Municipal por acogernos en este íntimo, pero no por ello menos sentido, homenaje a mi padre en el día de hoy. Mi padre, la verdad es que me ha hecho gracia porque veo que hemos coincidido en muchas cosas, yo también algunas de las que tenía apuntadas, y es curioso porque realmente no lo habíamos hablado, pero bueno, se nota que captamos al personaje, ¿no? Era una persona con una gran pasión por el saber, y esa ansia de conocimiento hizo también que se desarrollara como una persona muy multifacética. Y como a mí me pidieron que hablara más de la parte personal, vamos a decir, de mi padre, quería un poco dar cuenta de todas esas facetas porque quizás hay algunas que desconocen o que les puede interesar. Eduardo antes hacía referencia a una frase que yo le dije y la tengo exacta y he consultado la fuente porque fue una frase que creo que describe a mi padre a la perfección. Cataño era un poeta que hacía de hombre. Eso lo dijo Jordi Virallonga.
y creo que da cuenta, ¿no? Era un poeta, también, si vemos, por ejemplo, el titular de Marta Plasencia en el Diario de Avisos, a raíz de su muerte en el año 2019, tituló José Carlos Cataño, poeta universal que respiraba poesía. Y es que en él la poesía yo creo que era una condición, una manera de estar en el mundo, una manera de mirar el mundo. Un mundo que transitó en esos viajes que efectivamente para él eran importantes, con esos lugares míticos para él, como podían ser Trieste, como podía ser Israel, como podía ser Estocolmo, pero que también ejercía, digamos, esa mirada desde cualquier lugar donde estuviera, aunque fuera la esquina de su casa, ¿no? Y era una condición también muy marcada por su sensibilidad. Es una de las cosas que quizás más destacaría yo, esa sensibilidad, esa finura, esa imaginación también. Incluso les puedo contar que con esa imaginación, por ejemplo, él tenía una relación muy estrecha con mis primos, mis primos por el lado materno, me refiero en este caso, cuando éramos pequeños, y a una prima mía incluso la ayudó a vencer su miedo al mar, precisamente, no es casualidad supongo, a través de la imaginación. Era algo muy presente, ¿no? En él. Por supuesto la insularidad también. Era una insularidad, yo creo que también era una condición, es decir, casualmente él era isleño, pero podría haber nacido en el interior y hubiera mantenido también esa condición, porque esa condición tenía que ver con la distancia que él tomaba frente a ese mundo que observaba, y es en esa distancia en la que él también podía y desarrolló su poesía. Rechazaba las etiquetas, lo han dicho ambos y doy fe de ello, porque a mí en conversaciones más informales me había dicho, no, ahora dicen que si es del hermetismo o del... Y no, él rechazaba esas etiquetas, él realmente le interesaba la profundidad a la cual poder llegar, no tanto en qué etiqueta o qué corriente se enmarcaba, no poder mantener esa independencia. Y también no en vano, pues como también han dicho, exploró como escritor distintos géneros, desde la poesía en prosa, el ensayo, los diarios, y dentro de los diarios no solamente los personales, los que cruzan el mar, sino de Rastros y Encantes, que es un libro que os recomiendo porque es realmente muy particular y constituye también un gran archivo histórico, en este caso de los libros de viejo en Barcelona y concretamente del mercado de San Antonio, que es un lugar que él frecuentaba. Como anécdotas dentro de esta faceta de poeta, que es por la que empiezo porque es la más contundente, les contaré que él llevaba siempre una libretita normalmente de color negro, yo ahora también, hace años también que la llevo, para tomar notas. Él se sentaba en un café, se pedía su café, su agua con gas y escribía. Y luego a partir de ahí eso lo pasaba pues, en un primer momento a la máquina de escribir, posteriormente al ordenador, y así era como iba configurando su obra. Escribía a pluma, también es un detalle característico. Y luego también la disciplina, ¿no?, que él tenía en esa escritura. Él se encerraba y yo recuerdo, ¿no?, de pequeña, papá está trabajando. Y estaba pues ahí escribiendo, era muy disciplinado, ¿no?, a la hora de contar la métrica, pero al mismo tiempo dejar respirar el poema, bueno, y luego las correcciones. Bueno, ese era otro capítulo también importante, porque corregía y recorregía, y era muy perfeccionista y pulía mucho sus textos. Otra faceta es su faceta de maestro. Yo no sé si saben que él fue profesor, de hecho. Él fue profesor tanto de historia como de literatura española, muy querido por sus alumnos, y nos podemos imaginar por qué. Entre otras cosas, pues porque era un maestro, yo creo que sin pretender serlo. Es decir, era maestro también desde una sencillez. Él no pretendía adoctrinar a nadie de nada, pero escucharle era realmente un placer. Y he querido traer, porque a todo esto, aquí veíamos esta preciosa edición de pretextos de la obra poética que mencionaba Ramiro, que él llegó a ver en vida, por suerte, porque realmente es una maravilla. Comentar que la portada la diseñó él. No solamente tenía esa gracia con los títulos tan ingeniosos, sino también con toda esa parte artística de las portadas, ¿no? Tras su muerte, hay 2 libros que se han publicado y que quería contárselo por si no lo saben. Uno es el último volumen de sus diarios, El porvenir del horizonte, que él lo dejó terminado y se publicó el año pasado, la portada también diseñada por él. Y previamente, de hecho este se publicó muy poco después de su muerte.
El Cónsul del Mar del Norte, pero una versión ampliada, donde hay casi el doble de poemas de la versión original del año 1990, y estos poemas son nuevos, la mitad de ellos más o menos, y también es, la verdad, muy buenos los poemas nuevos también. Así que estos 2 libros los hemos publicado pues porque él los dejó terminados y era importante que vieran la luz. Y de hecho, del Porvenir del Horizonte he seleccionado un fragmento que me parecía, es muy cortito, pero que da cuenta de esa capacidad de transmitir su pasión por el saber y ese maestro que era a pesar de sí mismo incluso, ¿no? Es una entrada del 26 de agosto del año 2010 que dice así: no pienses la poesía, hazla. No pienses la música, compónla. No pienses la pintura, píntala. Pensar en la vida y vivir el pensamiento. Lo que se resiste, déjalo, como un techo por donde entra todo el aire. La noche te acompaña de todas las maneras, por más que nunca hayas dado con su palabra. El artista, porque también era artista, no nos olvidemos que José Carlos Cataño empezó estudiando Bellas Artes, aquí, en La Laguna, si no me equivoco. También su papel como... Sí, hizo una exposición en el TEA, ¿no? Vengo a mencionarla ahora, porque es que la parte artística quizás también es más desconocida, ¿no? Pero tiene, os la explico muy resumidamente, la parte como comisario de arte, su rol como cónsul. De hecho, el homenaje que le hicimos en Barcelona en mayo se llamaba El Cónsul, jugando evidentemente con el título de su obra, pero también con esa labor que él ejerció, por ejemplo, con el ciclo El papel de Canarias. Eso consistió durante largos años en que él traía artistas llevaba en este caso artistas canarios a Barcelona para que se produjera ese intercambio y también se unieran artistas de aquí y de allá, y él tuvo un papel importante en eso, aparte de su propia relación y su propia colaboración con artistas, escribiendo a veces textos que acompañaban pinturas, que acompañaban cuadros de artistas. Eso fue algo que él hizo mucho, ¿no? Y aparte desarrolló su propia obra artística. Hay dibujos, hay pinturas y están los fotocollages que son de la última época y que efectivamente se expusieron en el TEA en el año 2015. El título era Cristales de Ultramar, quizás lo recordaréis, ¿no? Si os digo la elegancia y el sentido del humor, sabéis, ¿no?, que sigo hablando de la misma persona. Evidentemente eran 2 de sus características, ¿no? Esa elegancia en la ropa, en la vestimenta, es cierto, pero era una elegancia que iba más allá de eso. Era una elegancia en la forma de mover las manos, en la forma de estar, en la forma de mirar, era una elegancia rotunda. Y el sentido del humor, pues la verdad que esa quizás tampoco sé si es una parte tan conocida, pero yo particularmente me desternillaba de risa con él. O sea, teníamos además un sentido del humor parecido, ¿no? Muy humor negro, y era realmente muy divertido bajo esa apariencia quizás más seria o más... La verdad es que esta parte del sentido del humor era entrañable. La pasión por lo antiguo también es algo que le definía de alguna manera, desde el gusto por muebles de anticuario, una época en la que le dio por reparar lámparas, y en la última etapa empezó a encuadernar libros de viejo, y la verdad que lo hacía muy bien. Sí, a mí me enseñaba algunos que iba haciendo y bueno, era minucioso y se esforzaba y bueno, estaba aprendiendo, ¿no? Y esto me conecta también con esa parte de los libros de viejo que tuvo una importancia en él, pues con las idas que decía, ¿no?, al mercado de San Antonio, en Barcelona, los Encantes, pero también al Rastro de Madrid. Le gustaba ir siempre temprano, doy fe, porque cuando me pedía que lo acompañara eso suponía unos madrugones y un frío en algunas ocasiones importante, pero él decía que era cuando encontraba las mejores ediciones, porque él estaba, claro, al acecho de esta edición, una primera edición de tal autor, una segunda, y si cuando llegaba todo el mundo, pues ahí ya no quedaba nada. Y luego aparte también hay que reconocerlo, porque prefería evitar a la masa o mucha gente, ¿no? Entonces él iba pero muy temprano, me refiero a las 6 de la mañana, o a las 6:30 de la mañana. Y a las 10, cuando llegaba ya la mayoría de la gente, se retiraba. Y entonces venía el proceso posterior de todo aquello, que era llegar a casa y le gustaba poner los libros a la vista para ver todas las ediciones que había conseguido, ¿no? Era una especie como de ritual casi corporal con los libros. Era algo realmente... y esa pasión por los libros me la transmitió a mí. Imagínense hasta qué nivel que cuando yo era pequeña y empezaba a desarrollar una suerte de lenguaje propio,
Yo a los libros les llamaba ¡Viva papá! Bien, mi padre desgraciadamente ya no está con nosotros, pero yo quiero pensar, como decía también Eduardo, que él vive ahora en las letras, vive en su obra, y a esa obra siempre vamos a poder volver como hemos hecho en el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vera, por tu testimonio tan emotivo, ¿no? De verdad. Y bueno, yo creo quizá que podríamos abrir el coloquio al público, a tantas personas, amigos, familia que están con nosotros, ¿no? Y que nos acompañan, quizá para conversar un poquito, ¿no? Sobre José Carlos, sobre la persona, sobre la obra. Si alguien quiere comentar, no hace falta preguntar, puede simplemente comentar algo, ¿no? ¿Alguien se anima? No sean tímidos, algún comentario. Un simple comentario de la relación de José Carlos con el arte y concretamente con la fotografía, ¿no? En el sentido de que el origen de yo conocer a José Carlos fue a través de la fotografía y a través de la editorial Lumber, concretamente, ¿no? Con un proyecto que luego nunca se llevó a cabo sobre las Islas de la Macarena. Y de ahí surgió, bueno, pues esa amistad y las visitas, digamos, anuales, pues al Hierro y a la Punta y tal, y que nos encontrábamos y conversábamos sobre fotografía y poesía y de muchas cosas a la vez. Pero en el sentido de la exposición que acabas de nombrar, que fue en Cristales de Ultramar, un poco antes de jubilarme en el trabajo en TEA, fue una exposición que fue muchas veces hablada, ¿no? Que tardó muchísimo en materializarse, porque como tú sabrás, o como sabrán todos ustedes, José Carlos con Berto Rivas y con Manuel Esclusa, especialmente con Berto Rivas, ¿no? Ese fotógrafo tan serio, tan riguroso, tan especialmente oscuro en algunos de sus ámbitos, pues comulgaba muy bien con las ideas de José Carlos y era apuntar un poco a este detalle. Muchas gracias por compartirlo, Antonio. Sí. Sí, sí, ahí quería hablar mucho. Sí, no, yo quería felicitar a Ramiro por el análisis tan minucioso que hizo de la Gracias, gracias, perdón por que me excedí un poco con los tiempos. Lo que pasa es que la labor de analizar, leer pues más de 30 años de poesía se me hizo pues, compleja a veces, porque empiezas a leer y dices, esto es importante, esto también, porque todo es importante. Y a veces, claro, en el acto de hilvanar el discurso, pues quizá puede hacerse un poco más largo y complejo de lo habitual. Yo te lo digo felicitándote, ¿eh? Gracias. No, como que, te lo digo como que todo lo contrario, me ha encantado. Gracias, me alegro. Me pareció además muy, Sí. Muy certero. Todo este ámbito de la inclusión del judaísmo en la literatura canaria sí que es una rara avis, ¿no? No sé. Yo lo veo como un autor claramente judío, a la vista de su poesía, sí. En algunos de sus diarios explica un poco también, tiene una suerte de cosa ahí personal con el tema del judaísmo, pero también luego habla cómo evoluciona esa relación suya con el judaísmo, que primero parte de un punto y luego también más adelante significa se queda con él como una especie de desarraigo. Yo siempre veía a José Carlos como alguien muy libre, que tomó una serie de decisiones, como que se casó con cosas desde joven y él las llevó con rigurosidad, ¿sabes? Y las llevó siempre, hasta el final, pero era como una serie de amores que contrajo de tal, y él dijo, libros, judaísmo, y para adelante con eso hasta bien entrados los años, en diferentes formas, forma física de los libros, escribiendo, pero el amor a los libros es algo... Yo siempre ahí con las bolsas, el libro, toma, ¿quieres un libro? Mira, tengo el otro, a ver el tuyo, ¿quién es el autor? Era inagotable aquello. ¿Es verdad? Sí. Puedo dar fe de que, bueno, Vera lo sabe, de que
el piso del Carmelo, uno encontraba libros en los pasillos, en las habitaciones, había Una montaditas, biblioteca más que un una piso, biblioteca, no sé. ¿no? Sí, realmente era una pasión, ¿no? Y como cuenta Vera, esos madrugones, ¿no? Que no para se ir- dio con, que esto yo para mí es una cosa que tiene mérito, es decir, que no se dio esa pasión ni a los embates de la cotidianidad, ¿sabes? Que a veces la cotidianidad hace que uno desgaste pasiones, ¿no? Claro. Como Sí, los amores sí. mismos, como cualquier cosa en esta vida, ¿no? Pues él en cambio Sí. se mantuvo fiel a sus pasiones. Sí. Cuando hablaban también del amor, yo me estoy extendiendo porque veo que nadie más habla, hablo, ¿vale? Si no, me cortan. Con respecto a lo del amor, también sí que es verdad que hay un amor de destrucción, sobre todo cuando hablaba de amor, no sé cómo se llama, amor mujer, amor carnal, amor Claro, de tal, claro. pero había amor familiar, había amor por ejemplo, que lo hablaba de una ternura de una manera distinta. En los diarios se nota cuando hablas como todo, ahí sí hay un amor que había más disfrute, ¿sabes? Que había más, creo yo, lo veía como más, una entrega más, menos desde... Menos dramática, a lo mejor. Menos dramática ahí. Sí. Sí, luego, claro, en el ámbito de la novela, ¿no? Comentaba Ramiro, en el ámbito poético, como podemos verlo como un autor claramente judío, pero también hay una novela de Tu boca a los cielos, ¿no? Que está considerada una de las poquísimas novelas de lengua española en la que se incorpora la jaquetía, ¿no? Solo hay otra, perdona que te Sí, interrumpa, sí, es que sí. el propio título Ujú. es una expresión en jaquetía. Sí. Es decir, de tu boca a los cielos significa que lo que dices se cumpla. Entonces, el propio Claro. título ya es Claro, sí, una sí, expresión sí. en jaquetía y creo que solamente Sí. está el de... El de Ángel Narboni. Vázquez, ¿no? Creo que... Creo que solo hay otra novela sí, en España en La que vida de utiliza Juanita Narboni o algo así. que sí, utiliza sí. la jaquetía, sí. O sea, Exacto, realmente ¿no? es algo muy Sí. singular. Sí. Y sí, realmente esa voluntad de incorporar, ¿no? Ese lenguaje que se está perdiendo, ¿no? El lenguaje de los judíos del norte de África, ¿no? Es algo que bueno, que le debemos a él, ¿no? Realmente, y es una novela muy hermosa, ¿no? Ahí sí hay una edición más o menos asequible porque la publicó por segunda vez una editorial de Las Palmas, ¿no? Creo que Anne Roard, y se consigue, ¿no? Se consigue la segunda edición. Hablando de amor, hay mucho de eso. Hay, Sí. Mucho, hay pasión, hay mucha pasión, Sí, cosas sí, que sí. luego ya no hay tanto, ¿no? Hay cosas que están en la persona pero no estaban en la obra, al hilo de lo que decía el sentido del humor. Y es verdad que el sentido del humor quizás no aparece tanto en algunos aspectos de la obra. Yo no lo veía tan así, en cambio de persona, sí que era un coño más constante, era todo el rato. Pero la obra no aparecía tanto. Claro, por ejemplo, la poesía no se ve apenas, francamente. Bueno, ¿hay algún poema del cónsul del Mar del Norte? Quizás sí, La ahí del es el- cocodrilo y el Mallarmé, cocodrilo, que sí, dice el sí, cocodrilo sí, en monte sí. pavos agua. Sí, Y ese se lo sí, comió el cocodrilo. Ese Mira tiene. por aquí, sí. Ese Pero no es lo que magnífico, más ¿no? abunda, no. Ah, Pero en persona era Mucho. era mucho el sentido del humor, era mucho, todo el rato era muy de la broma, sí. podíamos leerlo, ¿no? Yo lo tengo aquí, el del cocodrilo, ¿no? Ah, pues si quieres leerlo. Sí, Adelante, yo. Adelante, sí, claro. El cocodrilo y Mallarmé, cortito, ¿no? El Sí, poema en prosa poeta, del poema en prosa. cónsul del Mar del Norte, ¿no? Dice, Eugène Mallarmé, ilustre profesor del Colegio de Francia, publica en 1899 su monumental Histoire naturelle du cocodrilo africano. Un año más tarde, tiene ocasión de pisar el continente negro. Ahora se encuentra en Ruonga, ante su primer ejemplar vivo de la especie. La sangre de pronto se le hiela, el cocodrilo avanza y Eugène Mallarmé se sube a un banano. Erguido sobre los cuartos traseros, el monstruo repta y se encarama. Las últimas palabras del sabio, según los desconsolados testigos, fueron estas: Mais non, le crocodile ne monte pas aux arbres.
Pero bueno, si los cocodrilos no se suben a los árboles. O sea que la ciencia no le sirvió de nada, ¿no? Es buenísimo. Ante la realidad. Y luego, mira, hay otro también, en el Cónsul del Mar del Norte, también cortito, que a mí me hizo mucha gracia. Y Faltaba el trabajo de campo. Sí. claro, tanto volumen histórico, de histoire, de no sé qué. Sí. Pero le faltaba, a ver si lo encuentro, porque además creo que es de los... Sí, creo que es de los nuevos, precisamente. De los nuevos de la edición ampliada, me refiero, del Cónsul del Mar del Norte. Dice, las islas se empequeñecen. Descubren un homínido enano con cerebro de mono en la isla de Flores. Hace de ello unos 18.000 años. Se trata de una especie que desciende del Homo erectus, pero que acaso no se encontró con su vecino, el Homo sapiens. Vamos, que estaba ensayando las tragedias cotidianas cuando las almas predestinadas se agachan a recoger un papelillo del suelo y se extravían para siempre. Lo más curioso del descubrimiento es la observación de los paleontólogos, que podría resumirse en el hecho de que las islas suelen provocar procesos de enanecimiento. Parece ser que ante la ausencia de fuertes adversarios, los animales, para ahorrar energía, se empequeñecen. Sí. Es un humor muy fino. ¿No? Muy fino. Sí. De hecho, yo antes cuando él leía, y yo reconozco que algunas cosas que has leído eran duras, pero yo me río porque por lo que lo conocía, veo ese sentido del humor que a lo mejor no es tan evidente tampoco, pero sé por dónde va y no puedo evitar, en complicidad, ¿no?, con él, sonreír. Sí. En los diarios también aparece de vez en cuando, ¿no?, esa ironía, esa socarronería, ¿no? Hay momentos de los diarios. También, Sí, al otro, sí. ¿no? Pero cada vez menos, también se ve, ¿no?, este último volumen de diarios. Sí, hay una evolución también de los diarios, como la ven así. Sí. Estaba en esa extranjería que decíamos de Barcelona. También había yo que la veía allí con él cuando que vivo allí en Barcelona. Era un hombre muy integrado, la vida cotidiana y de tal, estaba perfectamente cotidiano. Por eso todos artistas, la mayoría catalanes. Por eso, y un montón de gente, por eso digo. O sea que era también su... No sé cómo decirlo, estaba más en su obra quizás, Juan de tal, que en su cotidianidad, porque su cotidianidad también él estaba como, había estado muy integrado y hablábamos, recuerdo de un plan de broma, él ponerse a hablar en catalán con los camareros también. Sí, un café amb llet. Sí, un café amb llet, sisplau. Y lo decía, o sea que no era en la realidad el poema de la distancia, el distanciamiento, la práctica, también estaba perfectamente integrado, yo lo veía así. Y muy en paz también con el tema de lo de la insularidad, con la distancia, cosa que siempre lo hablábamos al principio, sobre todo cuando nos conocimos y tal, y yo a poco ahí también, y él me acompañaba y me escuchaba, como lo que decía Vera, ¿no? Te escuchaba, cosas que luego tú piensas y tú dices, madre mía, las cosas que le decía, esto no me decía nada, o no me paraba, o no me escuchaba, sabía escuchar muy bien, y en esto de la relación con la insularidad también él estaba muy en paz en eso, ¿sabes? O sea, no había... de vez en cuando te soltaba alguna de... Ya, lo dejaba todo y me iba a la punta. Pero era algo muy... ¡Pum! Te lo soltaba como la queja del que suelta la queja, pero luego sigue con su vida. Sí. Y estaba... Yo lo veía así, al menos. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cuestión. El momento, porque no sé si no son las 8:30, quizás sea un buen momento para terminar. Y bueno, pues terminamos agradeciendo de nuevo a Vera, a Eduardo y a Ramiro, de verdad su asistencia y la de todos ustedes. Sí. Y bueno, como dijo Vera antes, José Carlos sigue vivo en su obra, ¿no? Y es donde seguiremos encontrándonos con él y dialogando permanentemente, ¿no? De tu boca a los cielos. De tu boca a los cielos. Muchas gracias.